Declaración política, Asamblea Popular por la Paz, la Democracia y las Reformas Sociales. Los movimientos y organizaciones sociales, los colectivos políticos, la ciudadanía libre, los líderes y lideresas que hacen parte del colectivo de Unidad Popular de Cali, después de trabajar durante meses para debatir, propiciar la organización y la formación política del constituyente primario, presentan al pueblo de Cali la siguiente declaración. Por favor, silencio. Rechazar el golpe blanco de apoyar al presidente y al gobierno del cambio. Ante el avance del cambio social e institucional en Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro y las fuerzas del progresismo, aglutinadas en torno al pacto histórico e impulsados con el apoyo fervoroso e incontenible del pueblo, la respuesta de la oligarquía tradicional y las élites corruptas de viejo y nuevo cuño se ha dirigido a crear un ambiente de incertidumbre y zozobra orientado a desestabilizar el equilibrio de poderes, deslegitimar el gobierno progresista y resquebrajar la gobernabilidad democrática establecida por el primer gobierno popular de la historia del país. Con ello, se espera propiciar el clima necesario para poner en práctica un golpe de mano que impida progresar en los cambios necesarios en pos de la justicia social y de la profundización de la democracia. En Latinoamérica, la ultraderecha populista puso de moda esta estrategia. En Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Honduras, Guatemala y ahora Colombia. Las acciones desestabilizadoras con el apoyo de los medios masivos de comunicación en manos de grandes corporaciones y mediante el uso de verdades prefabricadas, de mentiras magnificadas y mil veces repetidas, producen noticias falsas que desvirtúan los avances realizados, desconocen el apoyo hacia el gobierno y crean un descontento ficticio contra el presidente y sus políticas. Todo ello orientado a movilizar a los sectores políticamente más atrasados de la población para apoyar la persecución judicial que mediante el manejo abusivo de las leyes desencadenan contra funcionarios, congresistas y el mismo presidente, con la complicidad de organismos de control como la Procuraduría y la anterior Fiscalía y magistrados corruptos de las altas cortes. Por ello, es preciso avanzar de manera decidida en el impulso de acciones organizadas del constituyente primario, del pueblo, ratificando la voluntad de ganar la calle, de llenar las plazas para decir no al golpe de mano blando o cruento, y ratificar también de manera contundente el apoyo al gobierno y a la construcción del poder popular y ciudadano. En este sentido es necesario aunar esfuerzos en el desarrollo de estrategias de concertación, establecimiento de alianzas con propósitos comunes que favorezcan la puesta en práctica de procesos de unidad de acción que desemboquen en la construcción de una gran unidad popular por el cambio. Eso es lo que estamos haciendo aquí ahora. Aquí toma fuerza la puesta en práctica de estrategias alternativas y populares de comunicación que no solo utilicen las redes sociales de manera organizada y sistemática, sino que propicien el trabajo mancomunado del grupo de comunicación popular que desarrollen formas creativas que contrarresten la propaganda de los grandes medios. Y finalmente, apoyando también el ejercicio del periodismo libre, como el que practican compañeros como Luis Alfonso Mena, por ejemplo. Apoyar la paz total en el territorio nacional. En cumplimiento de sus propuestas de campaña y con la responsabilidad histórica de profundizar la resolución del conflicto armado en Colombia y hacer realidad la paz en el país, el presidente Petro, acompañado por las fuerzas progresistas y democráticas, ha promovido una consigna que debe convertirse en un propósito general: alcanzar la paz total en el territorio nacional. Luego de avanzar con dificultad en hacer realidad los procesos de paz con las FARC, se adelantan las negociaciones
que no solo se oponen al gobierno, sino que causan sus obras en la población. La paz total, como idea movilizadora, se hace realidad si al mismo tiempo que se realizan negociaciones con los grupos alzados en armas y se propicia el desarme y la rendición de las bandas criminales, se convoca al constituyente primario para que desde los territorios participe de manera protagónica en la construcción de acción de paz. Y ello solo se logra si el Estado y sus instituciones despliegan su capacidad para proteger a los líderes y lideresas, brindando la seguridad necesaria para que puedan desarrollar sus actividades sin el temor de ver amenazada su vida y la tranquilidad de su familia. Es preciso recalcar que sin la presencia del Estado, movilizando las instituciones en torno a la búsqueda del interés general de las comunidades a través de la ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo social, cultural y productivo de las mismas, no es posible adelantar procesos locales que contribuyan a arraigar la paz y la concordia en los territorios de la nación. Finalmente, hacemos un llamado al ELN, a la segunda Marquetalia y demás fuerzas insurgentes a que demuestren su voluntad de paz, permaneciendo en las mesas de negociación, a que abandonen las agresiones a la población y persistan en la búsqueda de soluciones a los conflictos que han desangrado al país durante décadas. Fortalecer la lucha por las reformas sociales. Este gobierno ha emprendido el difícil camino de llevar adelante las reformas sociales necesarias para avanzar en la comprensión del Estado Social de Derecho que hoy permanece como promesa incumplida de la Constitución Política de 1991. Los funcionarios del gobierno y la bancada del Pacto Histórico han hecho las tareas encaminadas a presentar y aprobar las leyes y demás instrumentos legales que permitan poner en funcionamiento el entramado institucional necesario para ejecutar las reformas, todas ellas orientadas a resolver los problemas de inequidad y desigualdad que existen en la sociedad, así como a restaurar los derechos sociales, laborales y pensionales conculcados o no reconocidos durante décadas. Sin embargo, la oposición obcecada de los partidos tradicionales y de sus nuevos socios del centro del espectro político ha entorpecido la marcha adecuada de la agenda legislativa, con el uso de trapisondas ilegales, con la disolución ilegal del quórum, que en cada caso han impedido que surtan el trámite respectivo de los proyectos de reforma. Todo esto nos muestra la necesidad de fortalecer el apoyo al gobierno del cambio y de profundizar en la organización de la resistencia a las acciones de la ultraderecha. Pero también nos exige la comprensión de iniciativas de construcción del poder popular y ciudadano con el fin de producir las transformaciones políticas, sociales y culturales necesarias en favor de la justicia social y ambiental y de la búsqueda de la paz. Ello es posible con la expresión protagónica del constituyente primario. El pueblo organizado a través de la organización de asambleas populares comunitarias, barriales, comunales y generales, hacia la comprensión de cabildos abiertos, con la ejecución de veedurías ciudadanas y comunitarias, que se hagan de la gestión pública en todos los niveles. También al exigir la ejecución de los programas y proyectos de los planes de desarrollo, pero con participación de las comunidades. Finalmente, propiciando la unidad popular en favor de una apuesta política que garantice la continuidad del gobierno progresista. Y eso es lo que aquí nos ha convocado hoy. Esta situación nos llama a tomar conciencia de la necesidad de elegir no solo un presidente, sino que nos señala la urgencia de comprender que sin una bancada de las fuerzas alternativas y progresistas en el Congreso fuerte, organizada y mayoritaria, se hace difícil avanzar en la aprobación de las reformas sociales y de las leyes que el cambio institucional y social requieren. Avanzar en la organización unitaria popular de la nación y los territorios. La coyuntura política actual nos ha demostrado que es indispensable alcanzar la unidad y cohesión organizativa y política de las fuerzas de izquierda, progresistas, democráticas, en aras de profundizar la democracia, construyendo poder popular y
defensa de los derechos humanos. Para ello es preciso superar la dispersión de las fuerzas progresistas en multitud de partidos y organizaciones, algunos convertidos más en las empresas electorales o en organizaciones que responden a grupos de interés particular. En un régimen democrático, los diversos partidos políticos son fundamentales para implementar y agregar los intereses diversos de las comunidades, pero debe haber una relación estrecha entre esos partidos y la representación, que hace de esos intereses con el reconocimiento de los liderazgos locales y comunitarios que se expresan a través de los movimientos sociales y las organizaciones populares. Creemos que la dirigencia de los partidos ha sido inferior al compromiso adquirido por ellos por el constituyente primario, es decir, con quienes nos eligieron. La tarea de dirigencia hoy se dirige a trazar una hoja de ruta para construir la organización unitaria nacional que el pueblo necesita. Una organización que responda a su estructura y funcionamiento, a las realidades regionales y a la diversidad poblacional. Una organización que sea construida con la participación protagónica de los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, las organizaciones populares y ciudadanas, que son su sustento en los territorios con un carácter pluralista, democrático, progresista, que respete las diferencias y que asuma sus decisiones mediante procesos transparentes y participativos. Una organización capaz de orientar las luchas de las comunidades, pero también con la capacidad para actuar como gobierno desde las instituciones del Estado, interpretando y tramitando las demandas del pueblo. La construcción de esa organización unitaria debe basarse en la presencia protagónica de los liderazgos sociales y comunitarios surgidos de las luchas cotidianas de las comunidades, de los distintos sectores sociales y colectivos poblacionales. De la misma manera, debe responder a la diversidad social y humana y a las diferentes dinámicas territoriales. En tal sentido, y como muestra de la relación que debe existir entre representantes y representados, exigimos a los congresistas y miembros de las corporaciones públicas, en especial aquellos que elegimos los del pacto histórico, que rindan cuenta de su gestión. El último punto es el referente a la solidaridad con el pueblo palestino. Este es un punto que nosotros agregamos los cuatro que proponía la gente de Bogotá, porque nos parece, yo sí voy a decir con franqueza, nos parece inaudito que abandonemos eso que en una época llamamos el internacionalismo proletario, que ahora podríamos llamarlo un internacionalismo humanista. O sea, ante una situación tan grave como la del pueblo palestino, que puede ser borrado de la faz de la tierra, nosotros no podemos olvidar en ningún momento que esa es una de nuestras luchas fundamentales. Solidaridad con el pueblo palestino. El genocidio del pueblo palestino llevado a cabo por el régimen sionista de Israel pone en entredicho la concepción misma de humanidad y deja maltrecha la concepción de civilización que hoy enarbolamos como signo de progreso. De igual manera, muestra en toda su crudeza la inutilidad de los organismos multilaterales para abordar la solución de conflictos de alta intensidad. De entrada, aclaramos que no hay una guerra entre dos ejércitos. El régimen sionista de Israel, copiando la fórmula de la solución final del nazismo al problema del pueblo judío, cuando pretendió exterminarlo durante la Segunda Guerra Mundial, ha declarado de manera tajante que el pueblo palestino debe desaparecer de la faz de la tierra, después de décadas de ocupación, despojo, expoliación, humillación y masacres repetidas. El gobierno del presidente Petro ha condenado el genocidio y en consecuencia ha roto relaciones con el gobierno sionista de Israel.
Ese gesto de dignidad y solidaridad ha sido resaltado por movimientos populares y gobiernos que lo reivindican con una acción valiente que nos pone en el lado correcto de la historia. Hoy, ratificando la justeza de esa actitud, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha solicitado la orden de arresto contra el primer ministro israelí Netanyahu y su ministro de Defensa, Gállant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El pueblo colombiano y en particular los movimientos populares que hacen parte del colectivo de Unidad Popular de Cali ratifican el rechazo a la política de muerte y de destrucción del régimen sionista, que cuenta con el apoyo irrestricto de Estados Unidos y las grandes potencias de Occidente, con la muerte sistemática y cruel de más de 35.500 palestinos, la mitad de ellos niños, la muerte de 150 periodistas y con el cerco de hambre que se ha extendido alrededor de Gaza, se ponen en cuestión los valores de la democracia occidental y de la humanidad misma. Solo poniendo en práctica la solidaridad internacional desde la perspectiva de un humanismo internacionalista basado en el respeto irrenunciable a los derechos de todos los pueblos, es posible superar esa crisis humanitaria. La solución se halla lejos de las imposiciones del imperio norteamericano y del régimen sionista. El pueblo palestino debe construir libremente su destino por una Palestina libre, democrática y soberana. ¡Viva la unidad popular! ¡A construir poder popular y ciudadano! Bien, muchas gracias por la presentación. Esta es la propuesta de declaración política de esta asamblea. El compañero Pascual Guerrero tiene un anexo en relación con la propuesta de referéndum constitucional que ha formulado el presidente Gustavo Petro. Gracias, compañero. Hemos hablado en nuestro manifiesto de 5 puntos que vamos a llevar a Bogotá, pero en realidad vamos a llevar 6. Y quizás el sexto, que ustedes no han leído todo el tiempo ahí, es quizás el más importante para nuestro presidente en ese momento. Yo quiero hacer una pregunta antes de hablar de ese sexto punto. ¿Ustedes creen que Cali es la capital de la resistencia? ¡Sí! ¿Es Cali la capital de la resistencia? ¿Es Cali la capital de la resistencia? Si Cali es la capital de la resistencia, y porque lo es, el presidente Petro vino a Cali 2 veces a pedirlo, y a pedirle a la niña la primera vez ayuda para hacer una asamblea nacional constituyente. No le paramos bolas. Volvió 15 días más tarde y nos dijo: compañeros, sabemos que la asamblea es una cosa que tiene que pasar por el Congreso y finalmente lo hace el Congreso y no va a pasar nada. Ahora lo que tenemos que hacer es un referéndum. Y hay 2 referendos que se pueden hacer: el referéndum popular y el referéndum presidencial. Hoy, desde Cali, vamos a lanzar la idea y lo vamos a llevar a Bogotá del referéndum popular. ¿Qué necesitamos para el referéndum popular? Reunir 1.700.000 firmas. Eso es el 5% del centro electoral que exige la Constitución. Cali no solamente tendría que recoger 45.000, vamos a recoger 200.000 en Cali. Y vamos a hacer un referéndum popular con 10 puntos para que el Congreso lo apruebe, no lo tiene que aprobar, pero lo tiene que manejar de alguna manera. Y para evitar eso, es muy posible que el referéndum popular que hagamos en Colombia, y lo vamos a hacer, sea para pedirle al presidente un referéndum presidencial. ¿Por qué? Porque el referéndum presidencial del Congreso no le puede meter tanta mano como si al referéndum popular. Ese es el sexto punto.